Gracias, doctor Cuauhtémoc, por la presentación. Gracias, doctor Blancarte, por la invitación. Doctora Angélica, gracias por estar presente. Doctor Sánchez Basurta, gracias por estar presente por acá. A todos ustedes, muchas gracias. A continuación, voy a presentar mi panorama respecto a los desarrollos más importantes en la cirugía oncológica. Porque es importante hablar de la cirugía, los avances de la cirugía oncológica en el contexto de una evaluación de tratamiento del cáncer por dos motivos fundamentales. El primero es porque la cirugía como método de tratamiento sigue siendo el que ofrece las mayores posibilidades de cura para tumores iniciales, obviamente para tumores sólidos. Y este éxito se basa en dos pilares fundamentales. Uno, los avances tecnológicos, que se aplican de manera muy eficiente y razonada en la cirugía, y otra, el conocimiento de la historia natural de la enfermedad. Es importante dar un vistazo muy rápido al pasado para entender un poco lo que pasa con el presente y sobre todo con el futuro. A finales del siglo pasado, esta disciplina, la cirugía oncológica, es relativamente reciente. A finales del siglo pasado, del siglo XIX, fue donde se vencieron los tres enemigos más importantes para el desarrollo de la cirugía, que fueron pues, el dolor, la infección y el sangrado a través de la anestesia, la asepsia, la antisepsia y la sistematización de las transfusiones sanguíneas. En ese tiempo se desarrollaron pues, grandes cirujanos que sentaron las bases de lo que hoy conocemos como la cirugía oncológica moderna. Sobresalen estos tres personajes: el doctor Bill Roth, que sus teorías y sus conceptos respecto a la cirugía gástrica siguen vigentes; el doctor Kocher, que fue el cirujano que perfeccionó la cirugía tiroidea y primer cirujano que en recibir el premio Nobel por un procedimiento clínico; y finalmente el doctor William Castor, que sus principios siguen siendo la base para la cirugía oncológica en varias áreas de la misma. Básicamente, tres aportaciones considero fueron las más importantes. Una, la teoría del cáncer como algo corregional. Él consideró que para poder tratar esa enfermedad habría que resecar el tumor en bloque, como lo vamos a explicar a continuación. Enfatizó muchísimo sobre el seguimiento. Hasta ese momento, cirujanos tan prestigiados como el doctor Bill Roth pensaban que si un tumor era retirado y volvió a aparecer, era otra enfermedad. El doctor Castor decía, no es la misma enfermedad. Por esa razón habría que ampliar un poco más los márgenes. Y finalmente, el doctor Halster fue el que inició las residencias médicas en cirugía. Y a él le debemos pues, muchos de los grandes avances que tenemos actualmente. Desde esta época y durante toda la mitad del siglo pasado se desarrollaron la mayor parte de procedimientos quirúrgicos radicales y ultrarradicales que hoy en día todavía siguen teniendo vigencia. A esos grandes cirujanos y a estos grandes procedimientos se debió lo que reconocemos como el siglo de oro de los cirujanos, y permitió generar un concepto para el oncólogo, para el cirujano oncólogo. ¿Cuál es la imagen que tiene la población general, tanto médica como no médica, del cirujano oncólogo? Pues que realiza procedimientos radicales, y esto deriva de lo que hemos comentado anteriormente. Y estos serán quizá los ejemplos más importantes o más demostrativos de esos conceptos, ¿no? El primero, lo que pasa con la cirugía de la mama. Partiendo de este concepto casteriano, pues había que remover en bloque la mama con los músculos, con los ganglios linfáticos, y esto pues evidentemente quedaba un buen control local, que esto hasta ese momento era el objetivo primordial. Lo mismo pasa en los pacientes con metástasis al cuello, siguiendo los principios clásicos de Craig y Martin. Pues había que retirar todos los ganglios, el músculo, la arteria, la vena y el nervio, y esto, si bien es cierto que daba un buen control local, pues era muy deleterio para la calidad de vida de los pacientes. Y de ahí se pasó al siguiente momento de la cirugía. Una vez que se logró pues, el máximo avance con las cirugías ultrarradicales, pues, al darnos cuenta de que quitar más no es mejor, entonces se viró hacia lo que llamamos cirugía oncológica funcional. Y entonces, donde se comparan nuevas teorías, aquí la teoría más sobresaliente es la teoría de Fischer, en donde nos dice que los ganglios linfáticos no son una barrera, que era la teoría halsteriana hasta ese momento, y que se dan una importancia a la diseminación hematógena de los tumores. ¿Por qué razón? Porque tumores pequeños, por ejemplo en mama, tumores aún muy pequeños con ganglios clínicamente negativos, podrían tener enfermedad diseminada. Entonces, eso es un cambio del paradigma, y esto da pie a un siguiente avance, que es lo que llamamos desarrollo de técnicas quirúrgicas modificadas, entre las cuales se incluye a la cirugía conservadora para tumores mamarios, y era muy claro, ¿no? Ahora parece muy claro, pero para aquella época no. Algunos de ustedes recordarán que en el melanoma pues dábamos márgenes amplísimos, 5 centímetros en sentido radial para una lesión localizada en la cara o en el brazo, pues era demasiado. Hoy sabemos que el margen va a depender no tanto del diagnóstico per se, sino de la
de los factores pronósticos donde sobresale la profundidad de la invasión. De ahí tenemos que lesiones con o menos de 1 milímetro de profundidad de invasión, con un margen de medio centímetro es suficiente. La mama es otra causa, parece irracional hoy día pensar que un tumor muy pequeñito, sin ganglios linfáticos, tendríamos que quitar toda la mama y todos los ganglios linfáticos, pero bueno, esto parte de un principio que hasta la fecha prevalecía. Y también esto se aplicaba para otros órganos, por ejemplo los esfínteres. Y a continuación les presento también otro procedimiento que ejemplifica un poco la evolución que ha tenido la cirugía hasta los últimos, quizás hace 10 años, ¿no? Es un procedimiento de excentración pélvica, y la primera paciente es una paciente tratada, sí funciona. Tratada hace 25 años, es una excentración pélvica clásica, a la paciente se le removían todas las vísceras, quedaba obviamente sin vejiga, sin recto, sin vagina, con un conducto ileal permanente y una colostomía permanente. Con el advenimiento del nuevo concepto de cirugía funcional, pues tenemos ahora este caso, el mismo procedimiento, respetando el mismo principio oncológico de margen tridimensional, pero si ustedes ven, el corte del recto es un poco más alto, lo que permitió hacer una reacción anterior baja, muy baja, una osmosis coloanal, y esta paciente evacuó de manera pues, fisiológica. Además de que se evitó ya el conducto ileal, y esa mujer tiene un reservorio urinario continente. Obviamente aquí tenemos también el avance del grapeo, de todo lo que es energía para poder hacer este procedimiento. De tal manera pues que tenemos una paciente con el mismo procedimiento oncológico, pero con un resultado funcional mucho mejor. Y ahora estamos en esta etapa, ¿no? El mismo procedimiento radical es una paciente con un melanoma. Vean ustedes, el margen sigue siendo tridimensionalmente aceptado de acuerdo a los principios oncológicos clásicos. Sin embargo, pues no tenemos heridas, no solamente esta pequeña herida a través de la cual se llevó a cabo el conducto ileal. Esta paciente no se consideró candidata al reservorio urinario continente, pero bien, otro caso mejor seleccionado, podría incluso evitarse cestastomía y estar como esta paciente. Solamente una pequeña herida aquí en el abdomen para realizar el reservorio urinario continente, o bien se podría hacer por vía laparoscópica. Como ven, se ha avanzado considerablemente. Pues hasta aquí pasamos a una fase adicional de la cirugía oncológica modificada, que es la funcional dirigida, que básicamente va a aplicarse para los ganglios linfáticos. De repente se queda un poco lento el señalador, perdón. Se va a aplicar para los ganglios linfáticos, donde tenemos que, antes, como vimos en la foto inicial, pues había que remover en todos los casos todos los ganglios. Ahora sabemos que no, que de acuerdo al riesgo puede ser una decisión electiva, o bien puede ser altamente selectiva, como es el caso que ustedes acaban de ver. Ahora sabemos que cada tumor drena a un sitio específico, y no es necesario remover todos los ganglios, y mucho menos es necesario remover en todos los casos el músculo, la vena o el nervio espinal, que tiene una morbilidad significativa. No sé si sea yo o es el aparato. Ahí está. Y de ahí damos un salto, en esta etapa de la cirugía funcional, pues damos un salto importante a lo que es el ganglio centinela, que ha venido a ser una revolución en oncología. Aunque inicialmente se diseñó solamente para el melanoma, ahora se aplica para todos los tumores epiteliales, y a través de este método es posible identificar solo aquel subgrupo de enfermos que van a ser sometidos que tienen riesgo para metástasis ganglionares, de tal manera que menos del 20% se van a acabar una linfadenectomía, y más del 80% van a conservar sus ganglios linfáticos. Y de ahí damos un salto mayor, hacemos cómo hacer los mismos procedimientos ahora sin heridas. Entonces aparece el concepto de la cirugía de mínima invasión en cáncer. Y pues como todo en la medicina, cuando aparece, pues se le pone en tela de juicio y se cree que no es lo mismo, ¿no? Y pensábamos los oncólogos que eso quedaba circunscrito solamente para los padecimientos benignos, ¿no? Para el apéndice, para la vesícula, para el hiato, pero no, ahora vemos que es exactamente igual de eficiente que la cirugía abierta, y se ha demostrado que es mejor, cosméticamente menor dolor postoperatorio y mejor calidad de vida. Y estos temas ya no son tema de discusión, ahora sabemos que son exactamente igual, y como podemos ver, como cualquier adelanto de la medicina o de cualquiera de las ciencias, ¿de qué depende que ese adelanto sea eficiente, sea eficaz y no se desprestigie? Pues de esta dualidad, ¿no? Un paciente adecuado y un cirujano adecuado que se obtiene teniendo un criterio oncológico apropiado. Veamos este ejemplo. Es un paciente sometido a una toracotomía conservadora de músculos. Ya no hacemos la toracotomía
anatomías clásicas donde se cortaban todos los músculos de la pared torácica. Eso ya también quedó en el pasado. Esto entra dentro del concepto de cirugías funcionales. Se conservan todos los músculos, solo se separan y se vuelven a unir, pero como esta tiene una herida, tiene dolor, pero ahora a través de una toracoscopía, esto es un caso de Lincoln, más o menos reciente, pues evidentemente que hay ventajas que no habría que discutir. Esto está suficientemente discutido, hay información para cáncer de pulmón, tórax, hay información para cáncer de recto, para cáncer de ovario, hay información para cáncer de colon y para cualquier otra neoplasia que pueda ser tratada por este medio. O sea, en este momento ya no está sujeto a discusión si la cirugía por mínima invasión debe practicarse o no. Lo que está en discusión es quién la debe hacer y en quién se debe hacer. Evidentemente con una persona preparada para el caso, porque el procedimiento por sí mismo no hace un cirujano mejor o peor. Son las capacidades del cirujano la que dan prestigio o desprestigio a un procedimiento de esta naturaleza. Estamos apenas dominando el tema de la laparoscopía. En Estados Unidos menos del 25% de los pacientes se someten a una cirugía por vía laparoscópica, en los hospitales menos del 15%, y ya tenemos una ruta adicional, que es la robótica. La robótica es exactamente lo mismo que hace la laparoscopio, pero vence tres de los obstáculos mayores de la cirugía laparoscópica. El primero, sin lugar a dudas, es la visión directa tridimensional, que en el robot se ve directamente a los órganos en una visión tridimensional, no así en la laparoscopía, porque es a través de una pantalla en una visión bidimensional, donde se pierde la profundidad y ahí ha sido causa de accidentes e imprecisiones. Otro tema importante es la precisión. Con el robot se elimina el temblor y se aumenta la precisión. Ya lo que a mí me parece fundamental, casi mágico, es que aumentan exponencialmente los movimientos del brazo. Todos los que hemos realizado algún procedimiento de laparoscopía vemos que uno de repente se vuelve un poco más torpe, porque es como dicen los clásicos, ¿no? Comer con palillos. De esta manera, pues este tema se elimina por completo y aumentamos considerablemente la movilidad potencial de nuestras extremidades. Hasta este momento todo parecía indicar que el futuro de la cirugía estaba cimentado en mayor desarrollo tecnológico. No es así. En el futuro no era como lo pensábamos, no es tener más equipos, viene la nanorobótica, seguramente que vendrán en la siguiente década, pero no va a modificar lo que ahora conocemos como cirugía oncológica radical con margen tridimensional. Lo que viene como el futuro de la oncología es la personalización del tratamiento quirúrgico. Ya el cirujano oncólogo no nada más es un buen médico que opera bien a los pacientes, además es un oncólogo, que es una ventaja mayor de nosotros. El cirujano oncólogo tiene más herramientas que le permite saber o hacer qué es lo técnicamente posible, pero qué es lo oncológicamente correcto. Sabemos que pacientes con cáncer de recto, con cáncer de esófago, cáncer de la cavidad oral, cáncer del canal anal, de ovario, pues aunque técnicamente sea operable, sabemos que si no recibe un tratamiento de inducción, tratamiento no adyuvante, pues su pronóstico va a ser malo. Esa es la ventaja que debe tener el paciente que se está siendo atendido por un cirujano oncólogo que domina el resto de la oncología. Este concepto de si hay una bola, hay que operarlo inmediatamente, pues ya, ese concepto ya ha sido superado, ¿no? Eso ya no debe ser hoy en día. Ahora debemos tener un conocimiento amplio de todas las otras alternativas que ofrece la oncología moderna para poder hacer un tratamiento personalizado. Hoy en día el cirujano oncólogo es el coordinador de un grupo de expertos que van a verter toda su experiencia sobre un paciente para poder darle la mejor posibilidad de curación y de periodo libre de enfermedad. El cirujano oncólogo moderno debe adaptarse rápidamente al desarrollo de las nuevas tecnologías, pero además debe tener un conocimiento amplio, vasto de las otras alternativas que ofrecen la terapéutica, como la quimioterapia, las terapias biológicas, la radioterapia y las técnicas ablativas, por lo que les he comentado anteriormente. El cirujano oncólogo ya no debe ser un buen cirujano, no debe ser un experto anatomista, no debe tener solamente un dominio de todos los adelantos tecnológicos. El cirujano oncólogo moderno debe realizar proyectos de investigación clínica y básica, debe formar parte de grupos cooperativos nacionales e internacionales y debe participar en ensayos clínicos nacionales e internacionales, porque hay muchas preguntas que responder y en todas ellas debemos integrarnos para poder dar nuestro punto de vista. ¿Quién iba a pensar hace 60 años, cuando se tuvo la primer computadora que ocupaba un cuarto de 3 por 4 metros y que pesaba más de 1000 kilos, que 60 añmismo después, poco más de medio siglo después, íbamos a tener una computadora en la mano? ¿Ustedes creen que hace 60 años la gente iba a pensar eso? Seguramente que no. Lo mismo está pasando con la medicina.
Y como dice algún científico, lo ha dicho algún científico, todo lo que el ser humano puede pensar lo puede realizar. Estoy por acabar, ¿eh? Sí. Estamos pasando de la era de la medicina basada en la evidencia a la era basada en genes. Hoy en día debemos saber... Perdón. Ese truco me lo debía haber dicho antes. Bueno, estamos bien ahí. Bueno, ahora sabemos que no todos los pacientes deben ser tributarios al mismo tratamiento. Si la prueba es positiva, es tributario de tratamiento y un beneficio. Si la prueba es negativa, ese paciente no debe recibir un tratamiento determinado. Antes los cirujanos, hasta hace poco los cirujanos nos conformábamos con detectar oportunamente un tumor, detectarlo temprano para poder hacer un tratamiento eficiente y poderle dar una posibilidad de cura. Hoy día, gracias a la genómica y a la biología molecular, podemos identificar a aquellos pacientes sujetos a riesgo de cáncer y llevar a cabo un procedimiento quirúrgico que llamamos reductor de riesgo o electivo, de tal manera que podemos curar, podemos prevenir el cáncer, podemos prevenir la aparición del cáncer. La lista ahora parece muy discreta, ¿verdad? Pero esto ha sido muy poco tiempo. Imaginen ustedes lo que va a suceder en las siguientes décadas. Seguramente que esta lista se va a multiplicar. Con el advenimiento de la biología molecular y la genómica, los clínicos pensaban que los oncólogos íbamos a desaparecer. No es así. Los oncólogos nos adaptamos. Aprovechamos esta información para tener un tratamiento más selectivo y para identificar aquellos sujetos de riesgo que puedan ser beneficiados de nuestro tratamiento. Y algo más, algo adicional. Si estamos atentos a la información reciente, a las ventajas que ofrecen las terapias blanco, es un nicho de oportunidad para el cirujano oncólogo. Porque el cirujano oncólogo, como dije al principio, además de ser oncólogo, opera. Entonces, esto es un nicho de oportunidad. Podemos en el futuro no muy lejano prescribir terapias blanco porque tienen un mejor perfil de seguridad, tienen menor toxicidad y se pueden administrar por vía oral. Para concluir, yo sé que el tiempo es breve, quiero compartir con ustedes estas 4 reflexiones. La primera, la cirugía oncológica ha evolucionado enormemente de una especialidad considerada como mutilante a una especialidad con procedimientos cada vez más conservadores y basada en el riesgo del paciente, lo que llamamos medicina personalizada. La tecnología crece a un ritmo acelerado. Es labor del cirujano aprender y adaptarse a los nuevos procedimientos. De lo contrario, pueden ser sustituidos por otros especialistas. Vean lo que ha pasado en otras áreas. Los cirujanos cardiovasculares se quedaron un poco lentos y ahora los médicos, los radiólogos intervencionistas están haciendo mucho de su labor. Eso no debe pasar en nuestra disciplina. El cirujano oncólogo está preparado para la medicina personalizada, porque yo he dicho muchas veces, nosotros hemos hecho el tratamiento siempre personalizado. El tratamiento, la cirugía no se puede hacer la misma a 2 o 3 pacientes. Para cada una siempre será personalizada. Y la última reflexión es: la medicina genómica fortalecerá el papel como oncólogo del cirujano y le permitirá una participación más directa en el tratamiento integral del paciente con cáncer. Si me permiten 2 diapositivas más, son muy rápidas, doctor Koyama. La primera es, los Institutos Nacionales de Cancerología siempre está a la vanguardia en todos los avances de la oncología. Nosotros tenemos cursos continuamente teórico-prácticos, tenemos un centro de destrezas para médicos en entrenamiento, que tiene como principio una sola cosa: entrenamiento sin riesgos. Sí, procedimientos sin riesgos. Entonces, eso hacemos en UDEM, tenemos continuamente cursos nacionales, cursos internacionales, compartimos nuestra información en foros internacionales, tenemos escritos igual en foros nacionales e internacionales. Creo que ese es el futuro del cirujano oncólogo, es el futuro del médico mexicano. Ya no circunscribirse nada más a nuestras fronteras, porque el mundo se ha abierto. Quizá para los mayores lo tengamos todavía cercano, pero para los jóvenes el mundo es único. Y última diapositiva, prometido. Quedan cordialmente invitados para el cuarto curso taller teórico práctico internacional de cirugía mínima invasión en cirugía oncológica avanzada, que se va a llevar a cabo en mayo en el nuevo Instituto Nacional de Cancerología. Aprovechen asistir al curso y tendrán la oportunidad de conocer las nuevas instalaciones. Nosotros, los médicos del INCAN, les damos un tour guiado. Muchísimas gracias por su asistencia.